Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Estamos hablando de este gran hombre, profeta de Dios, Elías, y cómo la esperanza tuvo que ser reconstruida en su vida con la ayuda de Dios, incluso después de haber tenido grandes victorias. Llega un momento de crisis y Elías pierde toda esperanza. Él había hecho una cantidad de cosas impresionantes, al punto no solo de lo impresionante en cuanto a la elocuencia y a la fe, sino a lo físico. Él había hecho cosas que sobrepasaban incluso la capacidad humana. Les decía que era como ver a Capitán América, Black Panther, Spider-Man todos en uno, y esto lo encuentras en 1 Reyes capítulo 18. Pero entonces llega el capítulo 19. El terrible rey Acab le cuenta a su terrible reina Jezabel lo que había ocurrido, todo lo que Elías había hecho, y la reina se enfurece y le manda un mensajito a Elías. Lo puedes leer en 1 Reyes capítulo 19 verso 2. La reina le dice: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos, refiriéndose a todos los profetas falsos que Elías había eliminado. Ahora, si has leído la historia o comprendiste por lo menos una parte de lo que te conté en el capítulo anterior, ya estarás pensando: ¿y qué importa esa amenaza? ¿Qué importa la amenaza de esta reinita? Si Elías ya había derrotado a peores enemigos y en cantidades mucho mayores. Además, es solo una amenaza de palabras, una especie de intento de intimidación. Si ella de verdad quisiera a Elías muerto, entonces solo tenía que ordenarle a sus guardias que lo arresten de inmediato y ya está, porque están ahí en la misma ciudad. Además, Elías conoce el poder de Dios que hace milagros. Un momento, por cierto, para un extra valioso. Los milagros en la Biblia no están repartidos al azar, sino que están ligados principalmente con 3 eras, por 3 razones. Primera era la de Moisés, el tiempo de Moisés, cuando Dios ejecuta milagros y prodigios para liberar a su pueblo. El segundo, no en orden cronológico, el tiempo de Jesús y la iglesia primitiva, donde Dios evidencia milagros para manifestar a todos de manera visible que el reino de Dios se ha acercado y su salvación por medio del Mesías ha llegado. Y el otro es el tiempo de Elías y su protegido Eliseo, cuando Israel estaba siendo desafiado proféticamente para salir de la idolatría y vivir nuevamente en adoración y justicia de Dios. Y probablemente si alguno de nosotros hubiera estado allí, hubiéramos visto esos milagros poderosos ocurrir a través de Elías, y la reina se entera de todo eso. Volvamos a la historia. La reina se entera de todo esto y le lanza esta intimidación a Elías. Pero si tú y yo hubiéramos visto lo que él hizo, quizás le hubiéramos dicho a la reina: reina, tenga cuidado, está subestimando a alguien muy decidido y sobre todo a alguien comprometido y fiel a Dios, porque su poder sobrenatural le acompaña. ¿Verdad, Elías? ¿Elías? ¿Alguien ha visto a Elías? Y para sorpresa de todos, Elías ya no estaba. Algo pasa al momento que la reina lanza esa amenaza que asusta a Elías. 1 Reyes capítulo 19 verso 3 dice: Elías se asustó, muy humano, ¿no? Y huyó, muy humano. Y ustedes lo recuerdan, él sí que corría rápido. Dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Huye y llega a la ciudad de Berseba, el límite sur del país, y deja ahí a su criado. Le dice a su criado que se quede ahí, que él va a irse cruzando el límite del territorio y se va, y que su criado se quede. Por cierto, una manera de decir que su ministerio terminaba, dejar ahí a su criado, alguien que era como su hijo, era despedir a su equipo, liquidar las cosas, hacer de cuenta que la empresa, el proyecto se acabó. Y desde ese punto Elías se adentra en el desierto. Cruzar ese borde era un símbolo de abandonar al pueblo de Dios, a quien había sido llamado a servir. Y 1 Reyes capítulo 19 verso 4 dice: llegó hasta donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, mejor me muero.
Quienes estuvieran leyendo, escuchando esta historia relatada, probablemente se sentirían extrañados y preguntándose lo mismo que tú y yo. ¿Cómo es que el Elías súper fuerte, valiente, decidido, empoderado del capítulo 18 se convierte en este débil, quejumbroso, pseudo suicida del capítulo 19? ¿Cómo es que este Josué se convirtió en un Samúa? Alguna vez conversaba con un estudioso de la palabra y conocedor de psicología y analizábamos si tal vez Elías sufría un síndrome bipolar o si estaba experimentando una depresión post-evento. Y déjame decirte, quizás, y lo digo con mucho respeto, tú sufras de algo así. Y no quiero, por favor, que te quedes con la equivocada idea, mi querido amigo, mi querida amiga, de que si tienes alguno de estos trastornos o padecimientos significa que no eres suficiente, que eres inadecuado o inadecuada para servirle a Dios. No pienses eso. La Biblia no es un libro sobre hombres y mujeres que eran siempre faros de virtudes morales y con carácter intachable, sino que la Biblia es un libro sobre Dios y las extrañas maneras en las que Él decide mostrar su compasión al hacer parte activa de su equipo y de sus planes, incluyendo a hombres y mujeres débiles y vulnerables como nosotros en esos planes para hacer que su historia ocurra. E incluso quiero decir que si en medio de toda esta crisis tú has tenido pensamientos suicidas, queriendo que tu vida termine porque ya no sabes qué hacer, déjame decirte, por favor, no estás solo, no estás sola. No solo porque hay muchos otros hombres y mujeres que pueden estarse sintiendo igual, no, sino que tú no tienes que vivir solo con una especie de secreta vergüenza por estar luchando con esos pensamientos, sino que puedes ser parte de una comunidad como la iglesia y pedir apoyo y oración con confianza. Porque si la iglesia es saludable, queremos estar allí para ti. Dios quiere que sepas que Él está aquí para ti, que tú no estás solo, no estás sola batallando con esas emociones y pensamientos. Déjame decirte, Dios tiene un propósito para ti, tal como lo tuvo con Elías. Y quiero mencionar aquí ya a los 3 asesinos de la esperanza, que creo que pudieron ser parte de lo que provocó ese cambio tan extraño entre el Elías del capítulo 18 y el Elías del capítulo 19. Y quiero explicarte cómo el terapista de Elías, el doctor Dios, trabajó para ayudarlo a levantarse. Y espero que eso te ayude a ti, me ayude a mí, nos ayude a nosotros, que estamos siendo estudiosos de la esperanza durante este tiempo, durante estos tiempos duros en el desierto, a entender qué es lo que Dios quiere hacer y puede hacer en nosotros. El primero de esos asesinos potenciales es el cansancio. Imagina hacer todo lo que Elías hizo en el capítulo 18 y luego sentir el bajón de adrenalina. Porque Elías no es Superman. Yo sé que parece el Capitán América o Black Panther o Spider-Man, pero no lo es. Él es solo un hombre. Y tú eres solo un hombre. Tú eres solo una mujer. Elías no puede más, se quiebra, está agotado y dice: estoy harto, Señor, quítame la vida. Pero interesantemente Dios no le responde. Al menos no con palabras. Dios actúa. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 5 y 6 dicen: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Luego el ángel regresa y le da de comer otra vez. A veces, lo más espiritual que puedes hacer en medio de la crisis es comer y dormir. Porque las cosas no siempre son lo que parecen. Quizás en medio de su quiebre, Elías solo estaba cansado. Así como tú estás cansado, como tú estás cansada. Cansado de la cuarentena, cansado del encierro, cansado de tener que manejar estas tensiones dentro de casa con toda la gente, toda tu familia metida bajo el mismo techo, aunque se amen, pero a ratos es difícil.
Quizás estás cansado por tanta reunión por Zoom o por Teams o por cualquiera de estas plataformas virtuales. Estás cansado de verte a ti mismo en una pantalla, encerrado en una cajita ahí en la pantalla, viéndote siempre peor de lo que realmente te ves, porque te ves ahí y dices, qué feo, estoy con ojeras, estoy con arrugas, me veo pálido. Quizás estás cansado. Y quiero que entiendas, tú nunca vas a conseguir una renovación espiritual consistente en un estado de cansancio físico perpetuo. Lo repito, tú nunca vas a conseguir una renovación espiritual consistente en un estado de cansancio físico perpetuo. El primer asesino potencial de la esperanza de Elías es el cansancio. El número 2 puede ser el aislamiento. Luego de alimentarlo y que descansara, Dios habla a Elías y entonces Dios sí le pregunta. Una pregunta muy puntual, muy corta. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le está diciendo a Elías, tu llamado está allá. Tu misión está allá. Entonces, ¿qué haces aquí? Pero también es una pregunta de estado. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo pasaste de ser alguien confiado y con esperanza a esta persona deshecha? Y todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo dejé que las cosas llegaran hasta aquí? ¿Cómo me gasté mis ahorros así? ¿Cómo no preveí antes? ¿Cómo no manejé las cosas de mejor manera antes? ¿Cómo llegué hasta esta situación? ¿Cómo dejé que las tensiones con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mis hijos llegaran hasta este punto donde la relación está desgastada y ya no aguantamos vivir bajo el mismo techo? Todos nos hemos hecho ese tipo de preguntas. Y Elías le responde a Dios, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10. Le dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. Y Elías llega a expresar delante de Dios esta idea. Todos me odian, estoy solo. Nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer mejor un gusanito. Es en circunstancias como las que estamos viviendo, en las que uno puede descubrir con mayor facilidad la capacidad que tenemos de autoconmiserarnos, esa capacidad de autoconmiseración. Y el problema con la autoconmiseración es que es miserable, es fría, distorsiona tu capacidad de ver la realidad con objetividad y sin duda resta gravemente tu capacidad de ver las circunstancias con esperanza y con fe. En el capítulo 18, Elías es informado, por cierto, por Abdías, que hay cientos de profetas fieles a Dios que han sido escondidos para resguardar sus vidas. Pero ahora Elías parece haber olvidado todo eso y dice estar solo. ¿No te ha pasado? Tú dices, nadie me entiende, estoy solo en esto, esta es solo mi lucha. Y nos autoconmiseramos pensando que somos los únicos que estamos pasando por esto y nadie nos quiere apoyar y nadie nos entiende. Y aunque entiendo tu dolor y tu molestia, déjame decirte, esa actitud, al menos de manera permanente, no te ayuda. Por el contrario, ese aislamiento emocional encerrándote en ti mismo puede ser un terrible asesino de la esperanza. Y llega la respuesta de Dios, una respuesta llena de gracia. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque yo estoy a punto de pasar por allí. Y Elías está a punto de experimentar lo que en teología denominamos una teofanía, una manifestación de Dios. Pero para explicarte esa teofanía, nos vemos en el siguiente episodio. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.